¿Cómo es la vida de un artista? ¿Es una vida de lujos? No para la mayoría. Es decir, la mayoría de los artistas somos pobres. El arte es muy caro de crear y muy barato para vender, aunque aún así hay gente que le parece costoso. El viaje a ninguna parte. Es el título que le da Fernando Fernán Gómez a su obra, el libro y su filme. Título con el cual el cantautor Bunbury y la banda El Huracán Ambulante dan nombre a su tercer álbum juntos. Es muy curioso que Bunbury siempre elija para sus discos los títulos de las obras de otros. Bueno, incluso su propio nombre artístico, Bunbury, nombre extraído de la obra de Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto. Él dice que es porque se inspira en ellos, pero yo digo que en realidad su estilo es copiar y pegar. Por ejemplo, su último disco lo llamó Greta Garbo, sí, como la actriz. Pero bueno, ese es el método Bunbury. El viaje a ninguna parte es el mejor álbum logrado del Huracán Ambulante y mi tercer álbum favorito de la historia. Y el haber sincronizado la temática del disco con la obra de Fernando Fernán Gómez fue un completo acierto, ya que cada instante del disco transpira aquella ideología del libro, la reivindicación del oficio, el cómo es la vida de un artista que no es famoso, y la razón del por qué decidimos dedicarnos al arte. Este álbum del Huracán Ambulante prácticamente fue compuesto en la carretera, en la gira de Flamingos, su trabajo anterior, en su paso por Latinoamérica, Nicaragua, Perú, Argentina, México, etc. Un álbum doble con 20 canciones, grabado en los estudios Musicland en el año 2003 y publicado en el 2004, producido por el vocalista del Huracán Ambulante, Enrique Bunbury, y que él mismo decidió darle una producción distinta a lo que había sido Flamingos, ya que esta había sido una producción completamente de alta definición, una producción low-fi, de subgraves, etc. El viaje a ninguna parte sería lo opuesto, sin subgraves, una producción más austera. El viaje a ninguna parte es ahora mismo mi disco favorito. Y creo que es un disco de largo recorrido, es un disco que yo creo que va a ganar con el tiempo. El disco más profundo que he hecho. Es un disco en el que lo que pretendo es simplemente contar historias. Quiero reducirlo todo a la forma dilaniana. Que los discos de Dylan en general son discos que la producción brilla por su ausencia. Realmente consisten en canciones y una banda detrás tocando en el ambiente en el que está la canción sin moverse un ápice. En El viaje a ninguna parte quería hacer incluso canciones por géneros. O sea, si una canción era un vals peruano como Escanto, por ejemplo, quería que la canción tuviera esa instrumentación y quería que tuviera ese sonido y esas características y no me quería mover un ápice. Entonces, en cierto modo, es mi disco más ortodoxo. Es mi disco en el que realmente para mí lo más importante era lo que yo... Así es como llegaremos a detallar este disco y sincronizarlo con la obra de Fernando Fernán Gómez. Pero antes de llegar a esa parte, demos una pequeña vuelta a lo musical, porque sí que es verdad que debo destacar el trabajo extraordinario de la banda, los arreglos, las armonías, todo un trabajo exquisito. Ana Belén Estaje con su violín, Del Morán con su bajo y también con el contrabajo, por supuesto el maestro Copi Corellano, tecladista, arreglista y el genio responsable de que los discos de Bunbury sonaran tan bien hasta ese momento. Sin Copi, Bunbury no habría podido llegar a instancias que lo hicieron considerarse un grande, y la prueba está en que después del Huracán Ambulante, Bunbury no ha sido capaz de crear un disco respetable. Imaginen qué tan bajo cayó que en su último disco tuvo que recurrir a Adanowski. Es algo penoso, pero sí, el mayor mérito de los mejores discos del Huracán Ambulante es Copi. ¿Qué decir de los arreglos de los metales? A cargo de Javier Íñigo y Javier García Vega, y también Rafael Domínguez con sus arreglos de guitarra excelsos. En las percusiones, Ramón Macías y Luis Miguel Romero. Ellos son quienes dieron aquel sonido excepcional y tan rural, un sonido de carreteras latinoamericanas, El viaje a ninguna parte. La obra de Fernando Fernán Gómez. Una obra que trata acerca de una compañía teatral que viajaba por los pueblos de Castilla, La Mancha, desde el comienzo del franquismo hasta que los cines acabaron por completo con estas compañías. La figura central de la historia es Carlos, un cómico de familia al que acompañan su padre, su hijo, una prima jovencita, otra prima
la novia del personaje central y un amigo, formando todos ellos la compañía Iniesta Galván, que de forma muy explícita relatan la vida de un verdadero artista. Bueno, con verdadero me refiero a aquellos artistas que su principal alimento es la creación de su obra, su genuino amor al arte, quienes cuando viene la inspiración de crear algo, su objetivo no es más que expresarse. No pretenden fama, fortuna, ni miles de seguidores, ninguna de esas aspiraciones mundanas, solo el hecho de expresarse. La vida de un artista es dura y pocos aguantan el vivir de su arte durante toda su vida. Es decir, como en la película El viaje a ninguna parte, los artistas nos enfrentamos a la decisión de continuar dedicándote a la vida de artista o dejarla. Decidir es un acto muy difícil de llevar a cabo, ya que decidir es renunciar. Yo en lo personal me he enfrentado a aquel reto constantemente, el reto de decidir. Yo siempre soñé con dedicarme a lo que amo, y eso es el arte, vivir como artista. Es por eso que me autonombro el artesano, ya que es con el arte con el que me identifico, no con el artista famoso que toca en estadios, que actúa en grandes filmes, que los hospedan en lujosos hoteles o que graban en estudios costosos. No, yo me identifico con la persona que crea su arte sin pretensiones mundanas y frívolas. Me identifico con el verdadero artista, aquel que se alimenta de su creación, la interpretación, la enseñanza. Yo del año 2000 al 2004 viví un proceso de aprendizaje. Me refiero a aprender a tocar bien la guitarra. Nunca tuve un maestro en aquella etapa. Mis maestros eran mis ídolos, que en aquella época eran John Lennon, Kurt Cobain, Dimebag Darrell, Radiohead, y que lo siguen siendo, pero principalmente en aquella época. También por aquellos tiempos fue que me aficioné a la banda española Héroes del Silencio, la mejor banda de rock en español en lo que a mí respecta. Aprender música en aquellos tiempos era muy complicado. No existían los medios que hoy tenemos, como los videos tutoriales, maestros de música por doquier. No era tan sencillo. Y las pocas opciones que habían pues realmente eran muy costosas o complicado de ingresar. Ningún músico te quería compartir algo de lo que ellos sabían. Eran unos petulantes. Así que me tocó aprender yo solo, sacando las canciones de oído, imitando a mis ídolos. Y ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con el viaje a ninguna parte? Pues todo. El genio detrás de este disco fue el señor Copy Corellano, con sus arreglos creados para el Huracán Ambulante. Así fue que yo empecé a desarrollar mi oído, con los arreglos de Copy. Además, la parte ideológica del álbum, la cual me definió mi visión hacia el oficio del arte en general. Después de haber escuchado El viaje a ninguna parte, descubrí que yo era un artesano y que por supuesto quería dedicarme a ello para el resto de mi vida. Otra rama del arte que me cautivó y que ya desde años atrás había mostrado yo interés fue en la actuación. Y es por eso que El viaje a ninguna parte es la combinación perfecta. La parte de la obra de Fernando Fernán Gómez y el disco del Huracán Ambulante, pero esta parte de la actuación es muy importante, ya que es mi otro oficio y afición. Y la obra original del viaje a ninguna parte, es decir, el libro y la película, tratan sobre actores. Y de hecho, el título de la obra viene porque pues muchas veces la vida del actor es de un lugar a otro, sin encontrar trabajo, sin lograr el objetivo, mal vestidos, mal comidos, viajando a ninguna parte. Y esta vida no es solo la de los actores, es la vida de cualquier artista, es la vida del artesano. Y aquí es donde entra la obra del Huracán Ambulante, la narración de aquel viaje, lo que pasa en el proceso de la carretera, visitando los poblados como cirqueros, de pueblo en pueblo, de país en país, presentando su espectáculo, entreteniendo a chicos y a grandes, la bohemia en su máxima expresión. Y ahí es cuando te das cuenta de que el proceso, el caminar, es el verdadero destino. Viajar es la verdadera meta. Este concepto es fantástico y fundamental incluso para la vida en general. Hay que enamorarse de los procesos, hay que enamorarse del viaje, que esto es la vida, un viaje en ninguna parte. Comenzaba el verano del 2004, cuando el álbum El viaje a ninguna parte veía la luz. Una noche saliendo de la casa de mi amiga Nancy, fue que lo conseguí. Llegando a casa de inmediato lo puse. Dejé sonar la primera canción, que esta fue Que tenga suertecita. Me pareció un nombre muy simpático. Esta comienza con el sonido de un ferrocarril echando a andar, para que de pronto la guitarra entre con una suave distorsión y con el efecto de wambing, con una rítmica de semicorcheas, para que después la canción explote entrando los demás instrumentos.
yo quedé maravillado. Un sonido completamente distinto a su último álbum, totalmente folk, un folk latinoamericano. Y conforme la canción iba avanzando, mejor se ponía. Estaba yo de pie frente al equipo de sonido escuchándola. Pero la verdad es que mejor me senté en el sofá para disfrutar aquel viaje en ninguna parte, que sin duda hoy puedo decir que es mi canción favorita del álbum o una de mis favoritas. Que tengas suertecita, que te conceda la vida cada día lo que mereces. Una hermosa canción, una canción que fue escrita en Managua, capital de Nicaragua. Una letra que está llena de ironía, pero de buenas intenciones. Es una canción que yo en lo personal dediqué a las nuevas generaciones, específicamente a mi sobrina Daniela y a mi sobrina Fernanda, destacando frases para ellas como esta que dice: que no te falte de nada y que no te dé la espalda a la esperanza. Otra frase que me parece muy importante es aquella que dice: que no pierdas más el tiempo, que ser el rico del cementerio no es buen invento y es peor epitafio. Que tengas suertecita. La siguiente canción a analizar y a comentar es Carmen Jones, un precioso blues latinoamericano que Enrique escribió en Zaragoza, España, su ciudad natal. Canción que yo pienso que se la escribió a su esposa, José Gil. Esta fue la siguiente canción que yo puse después de que tenga suertecita, en aquella noche que escuché por primera vez el disco. Es una muy bella canción, con la cual uno siente deseos de enamorarse y de dedicársela a alguien. Carmen Jones. ¿Por qué se llama Carmen Jones? Sí, así es. Otra vez Enrique se inspiró en otra obra. Carmen Jones es el título de la película dirigida por Otto Preminger, creada en 1954 con un elenco completamente afroamericano. La canción es una hermosa progresión de acordes mayores y menores con unos arreglos de contrabajo sublimes y una trompeta al más puro estilo del jazz latinoamericano. Carmen Jones, no te puedo fallar, no dudes de mí jamás. Anidando liendres, la siguiente canción a analizar. Esta es el track número 8 del lado A, canción que fue escrita en Chiclayo, Perú. Una letra impactante, que en mi perspectiva principalmente habla de la perversión de la Iglesia Católica, que define con las primeras estrofas, que dice así: comienza el espectáculo, imaginando las partes más privadas de tu anatomía, rogando ofertas a los dioses, de rodillas continúas con miradas asesinas, de felina ofendida, encantada de conocerte, elevando la frente. La química en peligro, el vestido de pecadora profesional, de puta o de beata, encantadoras ambas. Dime con quién andas y te diré con quién acabas, anidando liendres. Y que en la canción también habla de el desorden pasional que impera en nuestros tiempos, follándonos los unos a los otros, anidando liendres. La siguiente canción a analizar es una canción triste. Una canción triste para los momentos bajos, para sentirse acompañado cuando te sientes vencido. Una canción triste para cuando estás solo, cuando no sabes el modo de salir adelante. Esta canción fue escrita en Managua, Nicaragua. Con aquel texto podremos descubrir que en algún punto podemos evitar la visita al psicólogo. Siempre una canción triste lo cura todo. Después de escucharla siempre viene una reconfortante sensación. Y yo pienso que esto se debe al desahogue, al escuchar que alguien escribió y cantó lo que tú estás sintiendo, y que te das cuenta que no estás solo. Te das cuenta de que hay alguien por ahí que piensa más o menos parecido a ti. La siguiente canción a comentar es La pulpería de Lucita. Esta es una canción que Enrique escribió en Masaya, también en Nicaragua. Una canción muy simpática, narrando la cotidianidad de este personaje. Lucita, la dueña de aquella pulpería donde Enrique solía escribir y que este lugar se hizo meritorio de que le escribieran una canción. La siguiente canción a analizar es La chica triste que te hacía reír. Esta canción fue escrita en Cambrils, municipio de Cataluña, España. Una canción que yo dediqué a una mujer muy hermosa y muy especial que conocí por ahí del año 2003 y que aquella relación sería fugaz, pero que la sensación y el sabor de la misma duraría años. Si no te gustara tanto meterte en líos, si eligieras un camino asfaltado alguna vez, conservarías el sombrero norteño de la chica triste que te hacía reír. Que no me lleven al hospital, no es que desconfíe, es que no me fío de la medicina occidental. Que no me lleven al hospital, si ya estoy mejor. Esta última frase siempre ha hecho que derrame una lágrima.
La siguiente canción es Canto. Canto al mismo dolor. Esta canción la escribió en Máncora, Perú. Y claro, un vals peruano. Y mi canción. Digo mi canción porque me identifico plenamente con la letra, con lo que representa la música. Y aunque mi dolor no venga de penas emocionales, finalmente es dolor, constante y sonante. Canto porque me levanto con las mismas penas, con las heridas abiertas que siguen sin cicatrizar. Vago por las veredas, por desiertos, por las selvas, surcando los anchos mares hacia ningún lugar. Canto porque me canso de dar explicaciones. No tengo soluciones, ¿para qué tanto preguntar? Salto de cama en cama, de boca en boca, de falda en falda. No vuelvo por donde vine, nunca miro hacia atrás. Canto porque me harto de lugares concurridos, de esquemas aburridos para conseguir seguridad. Parto de aquí a otro lado, crías cuervos y te comen los ojos luego. Canto porque me levanto siempre con las mismas penas. Y no hay mejor ni peor, si estás quieto o en movimiento sufres del mismo dolor. Es tan igual, el mismo dolor. Este es el viaje de la vida, este es el viaje a ninguna parte. No hay ninguna misión que cumplir. En la vida solo es más que ser feliz, sufrir para aprender. Eso de la misión en la vida es solo el narcisismo del humano. Vivir de nada, trabajar para nada, para que un día como si nada, morirme de nada. El viaje en ninguna parte. La vida del artista, la vida del poeta, de aquel hombre de cabellera dispersa que no es más que el exhumador de un mundo antes irredento. Ha aprendido sufriendo fórmulas mágicas que los otros desconocen, conjuros para evocar y recrear las danzas interiores. Razas sordomudas, perdidas en sus parajes profundos, cobran voz bruscamente. Y desde el valle dormido bajo la niebla, este coral suena iluminando regiones desoladas o magníficas. Así hasta que toda la tierra se convierte en eco. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. No volveré a ser joven. Esto es realmente la vida. Hay que sufrirla y disfrutarla, que de eso se trata. El viaje en ninguna parte. Crónicas de un artesano.